Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Galicia García del Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión, para la unidad número 2 llamada Gráficas de control para variables de la materia Control Estadístico de la Calidad con el profesor Juan Morales. Como primer punto definiremos qué es una gráfica de control. Una gráfica de control indica su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria la acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Que aquí podemos identificarlo, aquí podemos observarlo más claramente, lo que es una gráfica de control. Si bien, ¿cuándo utilizar gráficas de control? Demostrar si un proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente la variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso esté estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúe la eficiencia del cambio del proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos a la medida del proceso y cambios en la variación del proceso. ¿Qué son los límites de control? Bueno, si bien los límites de control de su gráfica de control representan la variación de sus procesos y le ayuda a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso, por opción predeterminada. Los límites de control Minitab se muestran tres desviaciones estándar, arriba, abajo y línea central, como lo podemos observar aquí en nuestro ejemplo. Tenemos línea superior, línea inferior y línea central. Estos serían los puntos y estas líneas serían las variaciones. ¿Qué es la línea central en una gráfica de control? Como bien lo mencionamos, tenemos una línea superior, una línea inferior y tenemos la llamada línea central. Pues bien, la línea central de una gráfica de control representa el promedio del proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de las características de una calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Causa común y causa especial. Las causas comunes y la causa especial son dos tipos distintos de origen de variación de un proceso, como está definido en el pensamiento metódicos estadísticos de Walter A. Shewhart and W. Edward Dewey. Brevemente, causa común es la variación usual, histórica, cuantificable en un sistema, mientras que la causa especial son variaciones inusuales previamente observadas no cuantificables. Prueba para detectar causas especiales en la gráfica de control. Prueba número 1. Un punto de más de 3 grados desde la línea central. La prueba 1 identifica subgrupos que son poco comunes en la comparación con otros subgrupos. La prueba 1 se reconoce universalmente como una prueba necesaria para detectar situaciones
fuera de control. Si pequeños cambios rápidos en el proceso son de interés, usted puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control que tenga mayor sensibilidad. Prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea. La prueba 2 identifica cambios rápidos en el centrado o variación del proceso. Si pequeños cambios rápidos en el proceso son de interés, usted puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control que tenga mayor sensibilidad. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta tendencias. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos de manera constante. Aumenta o disminuye el valor. Aquí podemos observar lo que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos consecutivos de manera ascendente. Claro, posteriormente tiende a descender, pero... Prueba 4. 14 puntos consecutivos alternamente arriba y abajo. La prueba 4 detecta la variación sistemática. Usted desea que el patrón de variación en un proceso sea aleatorio, pero en un punto que no pasa la prueba 4 podría indicar que el patrón de variación es predecible. Prueba 5. 2 de 3 puntos a más de 2 grados de la línea central del mismo lado. La prueba 5 detecta pequeños cambios rápidos en el proceso. Aquí se puede observar. Tenemos un punto ascendente y luego un punto ligeramente un poco más arriba. Prueba 6. 4 de 5 puntos a más de 1 grado de la línea central del mismo lado. La prueba 6 detecta pequeños cambios rápidos en el proceso. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de 1 grado de la línea central en cualquier lado. La prueba 7 detecta un patrón de variación que a veces se toma erróneamente como evidencia de un control adecuado. Esta prueba detecta límites de control que son demasiado amplios. Límites de control que son demasiado amplios generalmente se deben a datos estratificados, lo que ocurre cuando una fuente de variación sistemática es presente dentro de cada subgrupo. Prueba 8. 8 puntos consecutivos a más de 1 grado de la línea central, en cualquiera de los dos lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. En un patrón de mezcla, los puntos tienden a ubicarse lejos de la línea central y cerca de los límites de control. Los límites de control, como bien lo mencionamos anteriormente, son la línea superior y la línea inferior. ¿Qué prueba debo utilizar para detectar patrones específicos de variación por causa especial? Aplique ciertas pruebas basándose en el conocimiento del proceso. Si es probable que sus datos detengan determinados patrones, búsquelos eligiendo la prueba apropiada. Al agregar más pruebas, la gráfica es más sensible, pero también puede incrementar la posibilidad de obtener una señal falsa. Cuando usted utiliza varias pruebas simultáneamente, aumenta la posibilidad de obtener una señal de falta de control. Gráficas de variables. Si no está seguro de qué pruebas debe aplicar en su situación específica, podría tratar de utilizar las pruebas 1, 2 y 7 cuando establezca por primera vez los límites de control basándose en sus datos. Después de establecer los límites de control, deberá utilizar los valores conocidos de estos límites y la prueba 7 no es necesaria. La prueba 1, un punto fuera de los límites de control, detecta un solo punto fuera de control. La prueba 2. 9 puntos consecutivos en un lado de la línea central detecta un posible cambio en el proceso. La prueba 7. Demasiados puntos consecutivos dentro de una desviación estándar desde la línea central. Detecta límites de control que son demasiado amplios. Los límites de control amplios por lo general se deben a datos estratificados, lo que ocurre cuando tiene una fuente sistemática de variación dentro de cada subgrupo.
Si no está seguro de qué prueba debe aplicar en su situación específica, podría tratar de utilizar la prueba 1 y 2 y cuando establezca por primera vez los límites de control basándose en sus datos, después de establecer los límites de control deberá utilizar los valores conocidos de esos límites. La prueba 1, un punto fuera de los límites de control, detecta un solo punto fuera de control. La prueba 2, 9 puntos consecutivos en un lado de la línea central, detecta un posible cambio en el proceso. Aquí podemos observarlo. La línea central, los límites superior y el límite inferior. Gráfica de eventos extraños o llamadas gráfica G. Los expertos recomiendan utilizar tanto la prueba 1 como la prueba 2 al crear una gráfica G, porque esta gráfica puede ser lenta para detectar disminuciones de pequeñas o moderadas en el número promedio de días o el número de oportunidades entre eventos. Para detectar tasas elevadas de un evento en una gráfica G, militar también incluye la prueba Veneian, el valor mínimo de los datos para una gráfica G es 0. La mayoría de los casos, el límite de control inferior para una gráfica G también es 0, por lo tanto, en la mayoría de los casos, ningún punto en una gráfica G puede estar por debajo del límite de control inferior. La prueba de Veneian fracasa si hay demasiados puntos consecutivos iguales a 0. Tenemos también lo que son las llamadas gráficas T. Los expertos recomiendan utilizar tanto la prueba 1 como la prueba 2 al crear una gráfica T, porque esta gráfica puede ser lenta para detectar disminuciones de pequeñas a moderadas en el tiempo promedio entre eventos. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso como ejemplo de longitud. El peso de la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es constante en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Bien, comencemos con los que son los ejercicios. Gráficas de control para variables, gráficas XR. Una empresa produce tarjetas electrónicas. Requiere analizar si la temperatura de soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR en los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. A su bien, para esta actividad necesitaríamos nuestra herramienta llamada Minitab, con un ejercicio ya previamente realizado. Esperemos solamente que lo reproduzca. Ok, como lo mencionaba, vamos a repetir el ejercicio. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío por medio de megapascales, MPa, en las máquinas de montaje bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 605. Ok,
Para esto vamos a ingresar a Minitab, vamos a gráficas, si bien aquí tendríamos nuestra gráfica XR para representar el tipo de succión durante los diferentes días y las diferentes esto estaría representando lo que son las temperaturas a lo largo de los diferentes días. Estas son las diversas lecturas tomadas de las 125 máquinas. Sí, bien. Gráficas de control para variables gráfica XR. Una empresa reproduce tarjetas electrónicas, requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales en sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Ok, para esto volveríamos a utilizar nuestra herramienta Minitab. Tendríamos que esperar a que ingrese nuestro ejercicio ya previamente realizado. Ok, para esto nuevamente entraríamos a Stat, Control Chart, Variables Chart for Subgroups y XBAR. Si bien aquí tendríamos nuestra representación gráfica, cómo se ha comportado. Aquí podemos ver XBAR Share of Suction, presión de evasión MPa. Gráfica de control para variables gráfica XS. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas.
Ok. Aquí tenemos representados los días, la máquina y la temperatura registrada. Nuevamente estaríamos Start, entraríamos a Control Chart, entraríamos a Variable Chart y vamos a hacer una XBAR S. Para esto yo quiero tomar la temperatura y quiero tomar el día. Le damos OK y tenemos un control estadístico de la temperatura. En este caso podemos ver los límites inferior y inferior, nuestra barra central y cómo se ha ido comportando. Gráfica de control para variables, gráfica XS. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar el nivel de succión, presión de 200 megapascales. So, Statistical Process Control, or SPC. In this picture you can see the measure place. And this is a process: define, measure, analysis, improve, and control. And we have this subcontrol. Overview: identify the J. Identify potential X's. Verify the measurement system for the J. Understand the current process stability. Establish the correct process capability baseline. Partial tool list, process maps, current state BCM, phi, WISE. VA, NVA analysis, Fishbone, CNA matrix, J, R and R, aka MCA, control chart, process capability, risk analysis, FMAE, DIM building tools. Deliverables, process maps, the J, potential XS, J, R&R, current process, capability, baseline, FMA, update contact. In this graphic you can see the June 2007 manager has seen reproduced levels of inventory signs of the end of last year. Things are looking up. His learning took magnetism style good result. Manager concludes took magnetism. Okay, you can see in this diapositive purpose. At the end of this class, we will be able to answer the following question. What are the key concepts of SPC? Who do we perform? Basic SPC calculation. What are control charts? Who do we use the control chart? Okay, the definition is statistical process control is the application of statistical methods to analyze and control the variation of a process. We get that for SPC to learn when our process have chart, monitor the process to make sure that its output doesn't get any worse. Understand what happened if our process improves so that we can duplicate in the future.
Things to remember about SPC. Number 1. SPC stands for Statistical Process Control. 2. Too often these techniques are applied to outputs, production characteristics, intents of inputs, process characteristics. 3. Often modeling of outputs is a necessary first step, but input control is to go. 4. Measurement systems are critical to proper data analysis. 5. Measurement variation must be understood and a statistical control before application of SPC. Measurement variation must be as a small fraction of total process variation in the process data. So, impact of measurement on SPC. Gay RNA studies are performed to prove that measure variation is real or not, a result of measurement system operator. For example, if we have a dimension of one cake, more or less 0.001 inches, a 30% gauge error will mean that up to 0.003 inches of variation could be attributed to measurement method that means that apart that measure 1.00008 inches when tolerance may measure 1.0011 inches outside of tolerance as a result of the gauge error. Gauge error should be 20% of the tolerance or less. Okay, so prevention versus detection. In a past, manufacturing depend on inspection to screen out non-conforming product. This process produces rework and scrap. Inspection does not increase quality, it only affects customer anyway. Detection tolerant was strategies for prevention are required in today's makes. First mistake, prove the process. If mistake, proving is impractical or impossible, then control the inputs to prevent non-conforming outputs. Okay, this is a definition of a process, inputs and outputs, or in Spanish, entradas and salidas. Inputs, the process, outputs. What is what is inputs? Tracking inputs allows us to be productive, and outputs, tracking outputs forces us to be reactive. Molding process, inputs, the process and output. In the inputs we have the materials characteristic, mold condition, temperature and humidity. And outputs, product dimension, yield and defects. This is a control chart. Control charts are used to hash process variation and their source and to monitor, control and improve process performance over time. A control chart. Focus attention in detecting and monitoring process variation over time. Distinguish special causes of variation from common cases of variation. Server has an ongoing control tool for a process. Helps in process improve activities by slowing when a process is performing well and when it's out control. Provides a common language for discuss process performance. A control chart is a type of trend chart. Display data over time with
Statistical determinate upper and lower control limits. It is used to determine if the process is in control. A process is said to be in control when the variation within the process is consistently random and within predictable. Random variation results from the interaction of the steps within a process. When the performance falls outside the control limits, special cause might be the reason. A control chart will help determine what type is a variation in a present with the process. Types of variation. The, the common case is some variation is expected in any process predictable. Natural variation due to random shifts in factors that are always present in the process. Special cause maybe some variation caused by rare or significant events, unpredictable. Control chart helps to identify special cause variation. Variation example of special cause. Tool breaks. Incorrect machine setup. Wrong material. Significantly different material. Significant change in immediately. 49% and 70%. Whatever cause, cycle interruption, not the alarm itself but the cause of the downtime. One example for a special cause or variation you experience in your area. You can see this is a common cause variation, this is a time, and this is a variation, a time, and the variation. In a control doesn't mean acceptable product. Requirement may be much bigger. Action on process requires systematic change approved by management. Random variation is more difficult to reduce. Variation and SPC. Control chart are the SPC tool for describing the voice of the process. Control chart are time series chart with control limits, upper control limit, OCL lower control limit. SPC calculation has control limits which help who determine how much variation is too much variation. Control limits are not based upon the specific limits. They are based upon process data showing how the process has been performing. Control limits and control chart helps us understand how stable the process is behaving. Control charts. Control charts are used to access process variation. A control chart is used for detecting special cause of variation in a process at the time they exist, measuring the natural tolerance of the process, which is the result of common cause of variation, assisting getting the process in control and capable of constantly meeting customers. The voice of customer provides a common language for discuss process performance. Control chart tips. Attributes. Attributes are characteristics of production available in terms of good or bad. Good or no go. Characteristics that are variable. The variables are measured characteristics such as like within having trouble distinguishing between variables and attributes. If you are calculating average, this is a central limit theorem. The same means will be more normally distributed around the population average. The distribution of sample means a probation normal regular is the same of the parent population.
This what makes control charts work. Frequency distribution more run charts. Notice that is a beans in frequency distribution line up with data points to run charts. Capability analysis. Process capability. In this session, introduce a methodology to determine the capability of a process to meet excess customer requirements. Process capability is measured to determine the potential defect rates and identify opportunities for improvement. It helps to determine if there has been a change in the process. What does a process capability assemble? Helps a team answer the question, is the process capable? If the process is capable in the process product that conform to specification, helps to determine the percentage of production service not meeting customer requirement. This is a specification limits. Lower and upper specification limits that define the customer's view of the spread acceptable rank of the product attribute a process result. For example, or process capability. In semiconductor manufacturing, gate oxide may have a following specification. Minimum ticket 210 angstrom, target ticket 240 angstrom, maximum ticket to 270 angstrom. Assume that the process that indicates the main ticket is a quality to 247 angstrom with the standard deviation of simple process capability. The process variation exceeds the specification and definites are being met. The process is used meaning specification 0.3% definitives are estimated to be made more if the process is node-centered. The process variation is less than specification. However, definites may be made if the process is not centered. Exercise. We have one exercise for this information, and you can see the following table shows solder's pass volume in ml or milliliters in Spanish. This data is available in Minitab and Excel. Solder pass volume, calculate the process capability in Minitab, assume that LSL, and we can open the file. We're going to open the file.
Thus short-term Six Sigma achievement. Over time, the process average may change, which will degrade capability, and the process output might increase in size due to the deterioration of the process, but circumstances can degrade capability and increase the likelihood of defects. Capacidad de proceso. Ok. ¿Qué son los índices de capacidad? Los índices de capacidad son relaciones de dispersión del proceso y la dispersión de especificación. Representan valores en unidades de manera que usted puede utilizarlos para comparar la capacidad de procesos diferentes. Algunos índices de capacidad consideran la medida del proceso o el objetivo. Muchos profesionales del área consideran que 1.33 es el mínimo valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de los profesionales del área creen que el valor menor a 1 no es aceptable. Una compañía fabricante fabrica tazones de acero inoxidable con un diámetro de 12 centímetros. El cliente requiere que el diámetro de los tazones no sea menor a 11 centímetros ni mayor que 13 centímetros. La dispersión de especificación es ligeramente mayor que la dispersión del proceso. La medida es 11.95 centímetros y la desviación estándar general del proceso es 0.25 centímetros. La dispersión de este proceso está representada por datos y la dispersión de las especificaciones está entre las dos líneas de especificación. Este proceso apenas es capaz de cumplir sistemáticamente con los requisitos. Si hubiera un cambio rápido en el proceso, este dejaría de ser aceptable. La dispersión de especificación es mucho mayor que la dispersión del proceso. 3.61. Este proceso ha sido mejorado y la medida sigue siendo 11.95 centímetros, pero la desviación estándar general del proceso se ha reducido a 0.10 centímetros. La dispersión del proceso está bien confinada dentro de la dispersión de especificación, por lo tanto este proceso es capaz de cumplir los requerimientos en forma consistente. El CP&PP, relaciones de dispersión de especificación de la dispersión del proceso. Los índices de capacidad son relaciones entre la dispersión de la especificación y la dispersión del proceso. Se utilizan para determinar si un proceso es capaz de cumplir las especificaciones. Si no tiene especificaciones o no las ingresa en el cuadro de diálogo, Minitab no puede calcular estos índices. Los índices CP, CPL, CPU y CPK representan el nivel de potencial de desempeño que podría obtener el proceso si fuesen eliminadas todas las causas especiales. Se calculan utilizando la variación dentro de subgrupos. Los índices PP, PP, PPL, PPU, PPK representan la capacidad real del proceso o su proceso está funcionando realmente en relación con los límites de especificación. Se calcula utilizando la desviación estándar general. ¿Cómo interpretar el CP en PP? En general, mientras mayores sean las variaciones de CP en PP, más capacidades tendrá su proceso. Compare sus valores de CP y PP con los valores de muchas referencias para determinar si debe mejorar su proceso. Aunque muchas industrias utilizan el valor de referencia de 1.33, los niveles que usted utilice dependerán del producto en particular. Por ejemplo, si la consecuencia de una falla es importante, como en el caso de un dispositivo médico, deberá utilizar un valor de referencia mucho más alto. Si la consecuencia de la falla es menor, por ejemplo, con partes no críticas, puede utilizar un valor de referencia más bajo. Si su valor de PP difiere considerablemente de su valor CP, puede concluir que existe una variación significativa en un subgrupo a otro. Por lo tanto, la capacidad real del proceso es mucho peor de la capacidad del proceso podría alcanzar si eliminara el cambio, las desviaciones y otras causas especiales. Independientemente de los valores de referencia que utilice, sus índices de capacidad son menores que los valores de referencia. Debe tratar de mejorar el proceso. Ejemplos de valores de CP y PP. Antes de la mejora del proceso, la dispersión del proceso es mayor que la dispersión de especificaciones. En otras palabras, demasiados envases pesan más de 502 gramos o menos de 498 gramos.
Este proceso tiene valores de CP en PP bajos y necesitan mejoras. CP 3.13 en PP 2.27. Después de la mejora del proceso, el gerente recoge los datos nuevos y observa que la dispersión de la especificación es mayor que la dispersión del proceso. Los valores altos de CP en PP muestran que el proceso ahora cumple con las especificaciones. ¿Qué son CPK and CPU and CPL? Prácticamente las medidas de capacidad potencial del proceso, tales como CPK, CPU y CPL, se calculan utilizando los datos de los subgrupos con estudio. Estos índices miden la distancia entre los promedios del proceso y los límites de especificación, comprobando que la dispersión del proceso. CPL mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación inferior. CPU mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación superior. CPK es igual al valor más bajo entre CPU y CPL. De CPK, CPU y CPL indicará el desempeño ideal del proceso si se eliminaron las causas especiales. Compare estos índices de capacidad potencial con los valores de referencia en su campo para determinar si debe mejorar su proceso. Muchas industrias utilizan el valor de referencia 1.33. PPK, PPU, PPL y CPM, medidas de capacidad general del proceso. ¿Qué son las PPK, PPU y PPL? Las medidas de capacidad general del proceso, tales como PPK, PPU y PPL, se calculan utilizando la desviación estándar general del proceso. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación, comprobando con la dispersión del proceso. PPL mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación inferior. PPU mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación superior. PPK es igual al valor más bajo del PPU y el PPL. PPL, PPU y PPK indican los desempeño ideal del proceso. Se eliminaron las causas especiales. Compare estos índices de capacidad general por los valores de referencia en su campo para determinar si debe mejorar su proceso. Muchas industrias utilizan un valor de referencia 1.33. Comparación de la capacidad potencial y la capacidad general. Capacidad potencial. La capacidad potencial también se llama acreditación de su proceso. Ignora las diferencias entre subgrupos y representa cómo comportaría el proceso si eliminara el campo rápidos graduales en subgrupos. Capacidad general. La capacidad general es todo lo que el cliente experimenta. Explica las diferencias entre subgrupos. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad potencial incluyen CP, CPU, CPL y CPK. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad general incluyen PP, PPU, PPL, PPK y CPM. Capacidad potencial y general. Las curvas de distribución más pequeñas representan la distribución del peso de las bolas para cada muestra. Cada curva única de distribución más alta representa el envío de todo el día, el cual es en su total de los subgrupos. La capacidad general se basa en la variación de todos los datos del proceso tomados como un todo, tal como lo muestra la curva grande. Indica lo que siente el cliente y se denomina capacidad real o a largo plazo. La capacidad potencial considera la variación dentro de subgrupos mostrada por las curvas más pequeñas e indica que también funcionará su proceso si usted eliminara la variación entre subgrupos. También se le llama capacidad a corto plazo. Bueno, en este caso comenzaríamos con lo que es el proyecto. Bueno, básicamente mi empresa es un área, es un área de servicio la cual se encarga de realizar la reparación. Bueno, primeramente realizamos inspecciones, sorteos, reparación, mejora continua.
todo lo que el cliente requiera necesario. En esta ocasión para el proyecto estaré utilizando lo que es una gráfica, una XPath R para calcular el proceso. Prácticamente vamos a calcular el defectivo de las pantallas. Prácticamente una televisión tiene muchos defectos, los cuales pues son irregulares, no siempre es frecuente y no todo el tiempo es continuo. En este caso tomaremos datos de a lo largo de varios días, cuáles son los principales defectivos y bien cómo podemos calcularlo, cómo podemos predecir un poco cuál es la tendencia en cuestiones de defectos. Por ejemplo, si tenemos lo que son los días, tenemos el defecto y tenemos el tipo. Tenemos día 1, 1, 1, 1, 1. Así. Y en defecto tenemos distorsión. Bueno, tenemos el defecto A, el CC, el B, sorry, B, S, A, B. No son los defectos y tenemos tipo 1, 2, 3, 4. Sí, bien. Para ese caso utilizaríamos Star, Quality Tools, Capability Analysis, Star, que utilizaríamos tipo, y aquí utilizaríamos Day. En este caso podemos ver el límite inferior, el límite superior y cómo va la tendencia, cómo se muestra la tendencia de variación. Y podemos ver que de un punto se lanza hasta otro punto por el tipo de defecto que es, pero prácticamente esto sería todo. Con esto buscamos sacar una tendencia de cómo es el comportamiento del defectivo en el área de esta reparación. Claro, aquí nos daría el test, una alarma, pero si bien, esto sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención.